70 en el aire. Aquí un nuevo Serendipia y esta vez repitiendo la fórmula de conducción. 2 martes seguidos. La verdad que estamos en racha, ¿eh? Como pasa a veces con los equipos que no pueden formar con los mismos titulares. Repetimos equipo ganador no se toca. Así que, ¿cómo le va? Buenas tardes, querida Agustina Roca Quirós. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esa bienvenida que me das siempre. No se puede faltar en este programa, che. Y por lo menos que cuando faltes te duela. ¿Viste? que digas, bueno, allá me van a estar extrañando. Estuve por Zoom igual. Bueno, no, pero acá te queremos adentro de la cancha, ¿no? Para ver el partido de la platea. Aparte se te ve jugar otro modo. No es lo mismo el Zoom que acá en vivo. Así que. Sí, bueno, es verdad. Bueno, 15:03, arrancamos un programón especial hoy. Tenemos invitado en el piso que todavía no vamos a mostrar. Vamos a generar un factor sorpresa. Vamos a hacer tal vez una trivia, algún concurso para adivinar. Es muy cercano a la familia. Tiene una columna de política internacional nuestro programa. Es fundador de este programa porque ha estado en los inicios ya desde el 2016. Así que comparte sangre con nosotros dos. Exacto, es parte de la familia. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante para todos nosotros, que es, vamos a hablar del Partido Humanista. Y para eso tenemos a nuestro invitado de hoy, a quien ahora sí vamos a presentar. ¿Cómo andas, Daniel Roca? ¿Qué tal? ¿Cómo están? En casa estoy. Tal cual. Bueno, bienvenido, ¿no habías venido? ¿O sí? ¿Cuándo fue? ¿Para un programa del año pasado? Sí, no con nosotros, pero yo no en otros momentos sí ha estado. Mm. Así que, bueno, lo tenemos con nosotros acá. Dani, se inicia una nueva etapa del Partido Humanista en la Argentina, y te tiene ahora en una función particular, así que contanos un poquito cómo se desarrolló esta decisión y en qué momento está desde el punto de vista organizativo, legal, el partido. Desde que en el 2010 se puso en marcha la nueva orgánica de los partidos, de los organismos del movimiento humanista, de los 5 organismos. Aprovechamos a mencionarlo: la Comunidad para el Desarrollo Humano, Convergencia de las Culturas, Mundo sin Guerra y sin Violencia, y el Centro Mundial de Estudios Humanistas. También el Partido Humanista lleva adelante esa orgánica que significa que cada 2 años, que implementa que cada 2 años se renuevan las funciones de coordinación internacional, nacional y los enlaces de los grupos de base, ¿no? Así que bueno, hubo elecciones ahora y después de más de 20 años, nuevamente orgánicamente me sumo al Partido Humanista Argentino, que es el medio por el cual me conecté con el siloísmo, ¿no? Exacto, claro. Así que vos conociste al Partido Humanista en la Argentina. En la Argentina, en la calle. Te sumaste. Sí. Lía Méndez me paró en la calle, Canen y Corrientes, un viernes 10 de mayo, si no me equivoco, del 85. Del 85. ¿Y qué te dijo que te frenó? Y te generó curiosidad. ¿Cómo que me frenó? O sea, Lía Méndez te frena y ¿qué te dice? Hola, buenas tardes, sumate. Me había cruzado con gente del partido en Montevideo, con un flaco que se llama Rubén Pereira, después lo conocí. Y me dijo que eran de Argentina, yo le firmé una adhesión, que era lo que se firmaba en ese momento. Eso fue en febrero, que había estado ya en Buenos Aires y fui a hacer unos trámites. Luego nos pararon un día de la Comunidad para el Desarrollo Humano, 2 chicas, me acuerdo, Palermo. Mirta y Alicia, dieron el teléfono que en esa época tenían 6 números, era 48, 22, 36. Claro, los 6 números. Y bueno, veníamos a jugar a la pelota y yo no tenía teléfono, eso fue en abril. Y en mayo me contacta Lía en la esquina donde laburaba. Que hoy es Scalabrini Ortiz y claro, Corrientes. Hoy es Scalabrini Ortiz y Corrientes, sí. Canini. Y bueno, no sé, a las 5 de la tarde, y se estaba trabajando, se venía el fin de semana. Y le digo, bueno, cuando salgo del laburo, salgo a las 7 y ya me dijo, te espero. Fuimos ahí a una pizzería y nada, tuvimos una buena conversa. Yo en esa época andaba con la revolución sandinista, cuestionaba un poco la metodología de la no violencia. Le digo, así. Vamos a ver, si este muchacho entiende algo, no va a seguir sosteniendo. No te vio pólvora en las manos. No va a seguir sosteniendo eso. Y bueno, nada, se dio una buena conexión desde el humano. Yo hice ahí una especie de catarsis de cómo venía. Era toda una revolución, ¿no?
cambiarte de lugar, y nosotros estábamos en búsqueda, nos íbamos, nos metíamos en cualquier conversación. En esa época, que hacía poco estaba la dictadura, era muy común que en las esquinas de Florida y Lavalle, pero en varios lugares, se generaran lugares de discusión política de la sociedad. Mucho debate. Por ejemplo, había uno muy pintoresco que era el de Lavalle y Florida. Ahí vamos. O sea, había gente que iba a debatir peronismo, radicalismo, fascismo, todo, o sea, todo así, en la calle, en la esquina, y había gente que iba a ver el debate, o sea, iba a ver el debate como un paseo, digamos, nos pasemos a ver a la gente que debatía. Así que bueno, ahí fue cómo me contacté. Bien, Dani, y ya que estamos, porque esa fue tu situación, te estamos acá presentando como secretario general del Partido Humanista de Argentina, ¿es correcto eso? Perfecto. Sí. Bien. Esa es la función que vas a tener por estos 2 años, ¿no? Por 2 años. Exacto, por 2 años. Por 2 años, bien. O sea que estamos hablando del 2026 al 2028. En el medio va a haber una elección presidencial, veremos. Después ya iremos comentando paso a paso. Pero ahora contanos, hablando no ya de tus orígenes, de cómo te conectaste vos, sino... Bueno, son casi similares porque vos estás hablando del año 85 y el partido se fundó el 8 de marzo de 1984. Exacto. Así que estamos hablando con poquito tiempo, pero contanos ese origen del Partido Humanista, qué los movilizó, esos principales ideales. Bueno, el partido surgió desde uno de los organismos justamente que había surgido anteriormente, que era la Comunidad para el Desarrollo Humano, que trabajaba en el campo de lo social y lo cultural, pero en realidad era la intención del movimiento. Y era la intención de la orientación de siglo, que era, tal cual, entremos también en la beta de lo político, entremos a discutir el poder. Porque estaba creciendo, evidentemente por los trabajos que se producían, la conclusión cada vez más que todos los avances que la filosofía, la doctrina siloísta, las herramientas nuestras para el cambio personal encontraban en la transformación social su norte, su blanco, ¿no? Y que el campo de lo político no se lo podíamos dejar a las variantes del sistema, y que además era necesario también aportar desde esta corriente que propone, insisto, ¿no?, el cambio personal en función de la transformación social. Entonces, en base a 5 puntos muy, muy generales, se deriva todo un planteo. Los 5 puntos son poner el ser humano como valor central, que lo decimos sencillito, tiene implicancias de todo tipo. Hoy está puesto como valor central el dinero y los que fabrican el dinero y manipulan a través de él. La no violencia activa como metodología y forma de lucha, metodología de acción y forma de lucha. La no discriminación, todo tipo de discriminación, toda, de género, de raza, de edad, de lo que vos quieras. El principio de adopción como práctica concreta de la libertad y el rechazo a todo tipo de monopolio, sea ideológico, organizativo, y por supuesto incluye la burocracia, que en ese momento criticaba, digamos, al socialismo real, claramente, ¿no? Claro. Y por último, un nuevo modelo económico, revolucionando la relación capital-trabajo y avanzando hacia formas de cogestión y de autogestión. Cooperativismo. Claro, y sobre todo la autogestión y cogestión, ¿no? Cogestión es cuando es compartida lo que hacemos entre el Estado y los trabajadores. Generalmente en cuestiones de escala es lo adecuado. Por ejemplo, el sistema eléctrico de un país, una represa y todo lo que hace el conglomerado está en manos del Estado, pero con control de los trabajadores. Sí. Eso hoy no pasa. Claro. No está en manos del Estado y no está con control de los trabajadores. Y la autogestión como forma de libre organización de los que trabajan. Exacto. Dani, esos 5 puntos tenían un contexto. Estamos hablando principios de los 80. Por eso remarcás tal vez el tema de la metodología, ¿no? ¿Por qué? Porque veníamos de décadas también de propuestas de lucha armada, por ejemplo, de revoluciones armadas, de diferentes características. Sí, la no violencia incluye el derecho a réplica y la autodefensa, ¿no? Que no sería pasiva. La no violencia no es que alguien viene y si me viene a matar, si sos no violento, te dejas matar, sos no violento pasivo. La no violencia implica, vos te podés defender, el derecho, nosotros defendemos el derecho al auto legítimo de los pueblos a defenderse, a armarse en defensa propia. Digo, ¿no? Sí. Otra cosa es proponer que el modo de tomar el poder sea por una vía insurreccional, que también la proponemos nosotros. A propósito de eso, después posteriormente, a los amigos que están escuchando por primera vez,
recomendamos un escrito de un amigo nuestro, Guillermo Zulin, El derecho a la rebelión y la lucha no violenta, que es el planteo de una vía insurreccional para la toma del poder, no solo la vía del voto. Ahí se pone énfasis en la desobediencia civil. En la desobediencia civil. Como y que engloba, digamos. Y que en toda sociedad, si hay algunos que están acá arriba, ante la cámara, bueno, ahí está. Lo sostenemos lo que estamos acá abajo. Si lo que está abajo no organizamos, entonces van a pique, ¿no? Entonces el poder de ellos es ese que tienen sobre nosotros, pero nosotros también lo sostenemos. Totalmente, sí. Lamentablemente es así. Por eso la huelga es la gran herramienta de los oprimidos, ¿no? La huelga. Bien, entonces esos orígenes arranca la fundación del partido en la Argentina, ¿no? Claro, en Argentina es el 8 de marzo, sí. En otros países también, no en todos. No en todos, claro. Pero acá coincidió con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí. De la Mujer Trabajadora. Sí. Bien, estamos allá por la década del 80. Ahí se empieza a participar. La primera elección que tiene el partido es en el año 85, son legislativas, ¿no? Y ahí... No, a ver, vos sos tanto del partido como yo. No me hagas preguntas específicas de datos porque tenés que decirlos vos. No, está bien. Sos genial en eso, yo no. No, pero digo que... No aviso nada más. Pero que no, está bien, está muy bien. No te hagas el que no sabes. La estadística es lo tuyo. No, está bien, pero estamos tratando de hacer un esquema hacia la audiencia. No, sí. Pero digo, desde ahí hasta el 2009, y seguime con esto, el Partido Humanista se presentó a elecciones ininterrumpidamente y tuvo dos momentos de frente electoral, que fue en el año 87, el primer FRAL, Frente Amplio de Liberación, con los compañeros, nuestros primos hermanos del Partido Comunista, y luego lo repetimos en las presidenciales del 2007 con la fórmula Aman-Leonardi. ¿2007 es? 2007, sí, la que gana Cristina, digamos, ¿no? Esa elección surge por primera vez Cristina. Bueno, ese es el proceso electoral. O sea, participó con todas las dificultades que tiene en la Argentina participar para un partido pequeño, no financiado por ninguna multinacional, sino solo financiado por algunos recursos del Estado mínimos que da para el sostenimiento legal y luego el aporte voluntario de la militancia. Exacto. ¿Querés contarnos algo más de aquellos orígenes? ¿Querés contarnos? Había en aquella época, todos lo sabemos, había algunas características que rompieron el umbral, por ejemplo, lo que fue la publicidad del partido. Sí, el partido se caracterizó por destacar tres tipos de opresión. Nosotros en nuestra tesis planteamos que el conflicto por excelencia que hay en las sociedades es que una minoría se ha apropiado del todo social y le impone esa minoría al resto las condiciones, no los determina, pero le impone las condiciones de vida. Y eso es lo que te permite hablar de opresores, una minoría, oprimidos, lo que estamos acá y somos todos oprimidos. Pero señala tres tipos de opresión. Por eso decíamos que éramos el partido de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Eso no nos distinguía. No distinguía, sí. Porque el Partido Humanista no va a desarrollar una rama juvenil, sino que va a propiciar, también el movimiento, la mezcla de generaciones y va a fomentar mucho también la mezcla de géneros. En un momento, recordémonos, cuando se funda el partido, el divorcio aún en la Argentina... no, todavía no existía. No era, claro, 86, creo que no existía, ¿no? Estaba en discusión. También porque llevamos en su momento a un miembro de la comunidad gay, se nos catalogó durante mucho tiempo en los orígenes como el partido de los gays. Pero bueno, eran épocas donde faltaban más de 10 años para que la OMS dejara de considerar una especie de patología. Sí, fue el primer partido político que acompañó las marchas del orgullo gay en aquel momento. De hecho, yo estuve ahí en esas marchas y era el único partido que acompañaba, digamos. Exacto. Así que bueno, ahí empezamos a hacer crecer nuestra militancia y en solo 15 años. Este es un pueblo que acompañó mucho al humanismo, fue muy receptivo al humanismo. Vieron que algunos dicen que bueno, nadie es profeta en su tierra. Yo creo que Silo, el fundador del movimiento humanista y de la corriente que derivó en nuestro partido, fue profeta en su tierra. Porque acá, en este país, salieron varios de los cuadros principales que expandieron el humanismo en todo el mundo, y porque este pueblo alguna vez fue a las urnas, con toda la prensa en contra,
No nos daban ni un pedacito, un recorte. En página 12 costaba conseguirlo, que era el diario progre del momento. Y nos acompañaron casi 400.000 personas. Y eso se logró porque también había un trabajo en la base con cierta permanencia. Pero en 15 años es poco para un partido que surge y que surge raro. El símbolo de infinito. ¿Cómo símbolo infinito? Un partido tiene que ser otra cosa. No, sí, bueno, porque infinitas son... Y además con un eslogan raro, porque era el Partido Humanista algo más que un partido. Claro, algo más que un partido, mucho más que un partido, sí. Y sí, porque de trasfondo, esa corriente que pone en marcha ese partido, trabaja por esa transformación personal y porque la obra del pensador que dio origen al Partido Humanista, de las demás expresiones del humanismo y ámbitos del siloísmo, abarcan todo lo que es lo humano, ¿no? Desde lo cultural hasta lo espiritual, hasta el poder, hasta la toma del poder. Entonces, los miembros del Partido Humanista, la mayoría, somos y éramos en ese momento siloístas y hacíamos otras cosas ligadas al cambio personal en función de la transformación social y a ese espíritu, digamos, de esa alegría, esa cosa de ir hacia el futuro, de que primara el futuro. Porque es el tiempo que no podemos cambiar las cosas, ¿no? Toda esa cosa joven de ese momento irrumpimos con mucha fuerza, sí. Y... Gente de nuestra generación, los que hoy están en los 50, 60, jóvenes, adolescentes en aquella época, nos recuerdan, siempre nos destacan cuando vuelve alguien alguien se cruza conmigo y empezamos a hablar de la militancia y hablamos del Partido Humanista, se acuerda todavía de las pintadas, sí. Sobre todo cuando es acá de Lampa, ¿no? Se acuerda mucho de las pintadas y del no al FMI, ¿no? Con esta discusión que se dio en los últimos años con el FMI, ha sido como una cuestión de algunos que recuerdan, porque militaron, porque hicieron calle en aquellos momentos, recuerdan que nosotros nos oponíamos fuertemente al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hoy la aceleración tecnológica que cambia los objetos, como ya dijimos hace mucho tiempo, de un momento para otro, casi en el momento que salen al sistema de consumo, nos hace ver, vieron que la brecha generacional cada vez es con lo que se juega, con lo que se cree, en poco tiempo cada vez la distancia es mayor. Sí. Pero en términos de planteos ideológicos, bueno, Milei es jovesiano, o sea, Milei es un tipo que representa planteos 1500, más o menos. Claro, se cambia, pero o sea, el planteo de Milei es bastante bárbaro, ¿no? Los planteos fascistas, de los neofascismos que vemos ahora vienen de antaño. La corriente que, como explicó Silo en su momento, que más generó conciencia en los oprimidos hasta el día de hoy, y lo sigue siendo, que es el marxismo. Mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, ¿qué es lo nuevo? Porque a veces el nuevo no es el actor que hoy aparece porque joven es nuevo, ¿no? ¿Qué ideas representás vos? Este muchacho con peluca representa ideas medievales, ¿no? Entonces, lo nuevo, nuestro sí era algo nuevo, claramente, y es algo nuevo, porque no es habitual que se una el cambio personal en función de la transformación social, y después las cosas que se plantean desde nuestra corriente, de nuestra filosofía, como que el sufrimiento no es algo natural que tenés que resignarte como ser humano, sino que el sufrimiento es la señal que te da la vida de que algo no anda bien, pero que podemos trabajar el sufrimiento y superarlo. Bueno, esas son cosas aún hoy un poco extrañas. Por eso que uno cuando, en este momento que estamos intentando con el Partido Humanista seguir dando señales, es porque sabemos que tenemos una herramienta nueva. El planteo es absolutamente aún novedoso. Los que estamos podemos tener algunas canas, qué sé yo, bueno, o bastantes canas. Pero ¿qué pasa? Pero somos la primera generación somos la primera camada de jóvenes que sacó el Partido Humanista a la calle. Vos tenías 15 años, yo tenía 19, o sea, y estábamos rodeados de esa generación. Son los primeros pasos que hemos dado en algo que nosotros entendemos que es muy útil para toda la humanidad, ¿no? No, y a la vez pasaron 50 años, podríamos decir, sí, 50 años, y parecería que no abundan otro tipo de planteos de ese modo y que todavía sigue siendo necesario, que las sociedades necesitan del humanismo. Sí, no, es al revés. Nos están corriendo a que los siloístas dejemos de ser siloístas, a que la despolitización abarque a todos, también a los siloístas, porque vieron que se despolitiza la sociedad y también viene por nosotros, para que nos despoliticemos. Los siloístas, sí, también, y se ponga de moda
que el ultrafascismo corre las cosas 100 kilómetros para allá, entonces un progre que trata de ser lo menos malo quede como que es lo máximo que se puede hacer, cuando es al revés, que es un tema interesante que no quiero dejar quiero que nos metamos en algún momento más de lleno, que es esta época, con esta tecnología, que es producto de todo el proceso de la humanidad, que lo decimos en la columna cada 2x3, ¿verdad? Desde los primeros homínidas que trataron de conservar el fuego, no es de un cra que se le ocurrió en un garage inventar algo, mentira. Eso le pertenece a toda la humanidad. La tecnología actual hoy es para producir los cambios muy rápidamente. Bien, bueno, nos vamos a poner en el próximo bloque, vamos a ir ahora a un pequeño corte para hacer un quiebre. Vamos a volver y hablar un poquito en qué mundo estamos, ¿no? Vamos a hablar de este momento actual a escala mundial e iremos hacia luego lo local, ¿no? Así que agradecemos la operación técnica de Joaquín y bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? Joaquín, ¿puedes salir con un poquito más de zoom, Dani? Noticias en tu celular. Para que estás muy lejos en la pantalla. Y eso es lo que sale. 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. ¿Estás escuchando Caput? Radio Caput. Radio Caput. Comunicás con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Muy bien, seguimos aquí en Serendipia por Radio Caput. Así que bueno, estamos acá con Daniel Roca, secretario general del Partido Humanista de Argentina. Recién estábamos conversando. Bueno, Dani, ¿querés hacer un pantallazo de cómo estamos a nivel mundial? ¿Cómo ves esta época a escala planetaria? Bueno, sin duda que este es un mundo que, por lo que hablábamos recién, ¿no? Con los avances tecnológicos que hay, que ya debió haber tomado otra dirección hace rato, ¿no? Una dirección humanizadora. De hecho, nuestro movimiento se puso en marcha en los 60 con el objetivo de hacia el 2000 lograr humanizar la Tierra. Era un plan que teníamos, ¿no? Por eso Ciro en el 99 en Punta de Vacas, ese lugar que él da la primera conferencia pública en medio de la represión, tuvo que hablar ahí, la arenga. Volvimos ahí y reconocimos el fracaso de nuestros ideales, ¿no? Porque el proyecto que tuvimos de una etapa de formación de individuos, una etapa de cuadro y una etapa de masas, si bien logramos expandirnos por el mundo,
no logramos los objetivos de humanizar, porque eso tenía que coincidir además con otros factores y muchísimas otras personas que también apuntaran para lo mismo. Se hizo en muchos campos. El año 2000 fue un objetivo donde los médicos se propusieron determinadas cosas, la corriente armamentista otra, Claro. ¿no? Alma Ata. Fue un mojón, digamos. Era un hito donde se suponía que por muchos intentaron de distintas vías que marcara un cambio en ese calendario, que no sé qué toda la humanidad utiliza, pero bueno, son calendarios. El jubileo. Jubileo de las deudas. Sí, el jubileo, y yo me llegué al 2000, 2001 totalmente endeudado por todos lados, ¿no? Claro. Digo, Entonces, yo no iba contra la corriente, digamos. En ese objetivo, bueno, nuestras aspiraciones obviamente no se concretaron, pero ya debió, esto que estamos viviendo hoy, esta cosa oscura. Sí, es inexplicable. Ustedes vieron que todo el mundo, o sea, a veces se habla, che, llegó internet, ¿no? Te llegó el cable, te llegó el nuevo programa. Ahora, no está llegando la comida a la gente. ¿Te llegó la vivienda? ¿Cuánto sé que estás viviendo en este planeta? 40 años. ¿Y no tenés vivienda propia para vivir? ¿Qué? No le llega la vivienda, al otro no le llega el médico. Tenemos que estar siguiendo el envío. ¿Por dónde está el envío? Pero ¿cómo? Si todo llega rápido acá. ¿Es difícil construir edificios? No, lo que pasa es que en esta sociedad, lo que no saben agarrar un fratacho, no saben agarrar, son los dueños de los edificios, y los que saben levantar las paredes muchas veces no tienen un terreno, los albañiles, un terreno no inundable, no contaminado, donde construir una vivienda digna. Él sabe levantar las paredes, no tiene vivienda, el otro no sabe agarrar un fratacho, es dueño de 5.000 edificios. Entonces es este gran capital que sí lo explica muy bien en la carta 6, que es el que se ha ido apropiando de todo y se ha ido cumpliendo lo que el negro planteaba, ¿no? El negro para nosotros es Silo, que decía que de seguir las cosas así, todo será propiedad indiscutida de la banca. En estos momentos están en todas partes del mundo yendo por los fondos de pensión, a que te acostumbres a vivir cada vez más con menos. Entonces, en ese contexto, la disyuntiva sigue siendo la misma. O caos que generan las minorías opresoras, o revolución. Hay que hacer una revolución. Y la tienen que hacer los de abajo, los oprimidos. Y lo tienen que protagonizar los trabajadores, los jóvenes y las mujeres. Lo tienen que protagonizar los trabajadores centralmente como clase, sin duda. Las mujeres, porque son el género oprimido, claro. Y los jóvenes, porque deberían ser los más interesados, además, porque son los que tienen más largo el futuro, ¿no? Lo que tienen más motivo. Te miro vos porque... Ella es trabajadora, es mujer y es joven. Tenés así todos que, los atributos. veníamos a decirte que está todo en tus manos, Agustina. Acá. Así bueno, cero presión, gracias. Cero presión, pero ya hay fecha para que sea secretaria general del Partido Humanista. En el 2028. Así que bueno, eso es, así está el mundo hoy, cada vez el poder más concentrado y en un escenario totalmente desquiciado, porque recién hablaba con el amigo Pablo Fernández, nos tomamos un café y... Queridísimo amigo Pablo Fernández. Y que también le ha metido a este tema del partido y a todo lo nuestro. Y bueno, hablando un poco de cómo está hoy concentrada la tecnología, el manejo de lo que hablamos de Peter Thiel y todas estas cuestiones, claro. Está en manos del antihumanismo, el antihumanismo más recalcitrante, ¿no? Uh-huh. Personas que lo único que tienen es poder y plata, pero después creo que la intuición no la conocen, pero ni para saber si llueve o no ahí afuera. Porque los niveles de desconexión que tienen con lo humano asustan, ¿no? Uh-huh. Cuando son ellos los que si quisieran podrían liberar a toda la humanidad, porque hoy los recursos sobran, ese es otro tema, ¿no? También lo hemos hablado acá. Nosotros vivimos con un sistema, lo que pasa es que también las universidades son las universidades del poder. Los saberes en la mayoría de las universidades son el saber que permite la clase dominante. Antiguamente, ¿dónde se generaba la conciencia social en las luchas 1900, 1920, 1900? En las universidades no, se generaba en los ateneos anarquistas, en los locales del comunismo, en los centros de acción del Partido Humanista. Ahí las personas, y hoy pasa lo mismo con todas esas corrientes que siguen en acción, ahí se generaba la idea, la conexión, la mirada diferente del poder establecido. Y a las universidades vos ibas a capacitarte sabiendo que la ideología que se impartía ahí era la que teníamos que superar, porque es algo elitista. Por eso a veces cuando se dice, nosotros, la revolución nuestra es poner la salud y la educación como máximos valores, que esos dos pilares deben orientar toda la sociedad, pero hablamos de un tipo de educación, no es más de esta educación.
Un tipo de salud también. Un tipo de salud que sea tiene que ver con integral, la integral y preventiva. Y que te tome a vos como paciente vertical, no cuando ya estás enfermo, ¿no? Y así y que incorpore la salud mental, ¿no? Y la educación implica, por ejemplo, no discriminar. Un pueblo educado, un ser humano educado, no es racista, no es machista, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Bien. Y ya tirándonos un poquito más para acá, para la cosa local. Venimos de, por lo menos así rápidamente, 2 años de un gobierno de ultraderecha, 4 años de una socialdemocracia que quiso ser popular y no lo pudo ser, y 4 años de el primer gobierno de derecha votado que ganó por las elecciones. Macri fue el primer presidente que ganó en elecciones la derecha. Antes sabíamos que la herramienta era la dictadura militar, el golpe militar, la dictadura militar, cómo gobernaba la derecha. Bien, después de estos últimos 10 años, ¿qué realidad ves vos? ¿Qué realidad ve el PH, digamos, en los humanistas respecto a esta situación? Nosotros estamos iniciando ahora un nuevo periodo de este nuevo equipo de coordinación nacional. Estamos trabajando en un texto que estará en 1 mes, en 2 meses, donde vamos a posicionarnos, ¿no? Así que un poco vamos a posicionarnos sobre la situación mundial. En lo mundial tenemos ya un escrito hecho hace años, por tantos, del ESI, de la Coordinación Internacional, donde vamos a fijar posición en un trabajo que serán 6 páginas. Así que todavía la visión del partido actual se está debatiendo, y eso se tiene está que estar analizando. Además se van a involucrar todos los miembros plenos. Bueno, bien. Si la discusión se tendrá que aprobar además Pero hay conjeturas además te puedo decir, generales. Sí, pero como conjeturas generales. Argentina, como la región, no se recupera de los golpes militares. De algún modo, lo que vino a ser las dictaduras empresariales militares, oligarco-burguesas militares, no civiles. Nosotros decimos que son dictaduras civiles, le lavamos la cara a la condición de opresor. Entonces, las dictaduras empresariales militares vinieron a correr, modificaron la estructura que había social en ese momento. Jurídica, además. Bueno, la ley de entidades financieras sigue intacta, el modelo que se hace para endeudar y fugar en la Argentina no lo ha tocado nadie. La deuda externa multiplicada por 9 durante la dictadura militar, que además es un proceso simétrico al de Uruguay. Nosotros venimos de Uruguay, Uruguay pasó lo mismo. Vinieron los milicos y ¿qué hicieron? Baja el salario real 50%, endeudamiento por 9, desindustrialización del país. En el caso de Argentina, un montón de empresas que manejaba el Estado fueron privatizadas y se las hicieron los que dieron el golpe. Entonces, el mismo amo, jefe, como decimos nosotros, que son los que no nos gustan, ¿no? No nos gustan los amos, los jefes. El mismo jefe y amo de Videla son las mismas familias, ¿sabes? Una excepción nueva, que son los amos de Milei, que son los amos de la Rúa, que son los amos de Menem, que fueron los amos de Alfonsín. Y que tuvieron un periodo en el medio del kirchnerismo donde hubo una especie de pretensión de autonomía, donde los amos dijeron, pero che, que la gente que atrevidos que son. ¿Ustedes no saben que son empleados nuestros y tienen que hacer lo que nosotros decimos? El que le discutió en clase al profesor, digamos, ¿no? Ese quedó ahí. Ese sector podemos simbolizar en San José 11-11, digamos, bueno, Cristina presa. Sí, y le pasó a Correa, le pasó a Lula, le pasó a Chávez, le pasó a todos los que intentaron administrar el capitalismo, pero con un criterio que para nosotros es una utopía, pero bueno, de armonizar con los opresores, que ellos por las buenas van a entender, o si vos los vas a domesticar. No, porque ellos se creen los dueños, ¿no? Como hablábamos con Daniel Ferreira. Ellos se creen los dueños del país y son los usurpadores. Históricamente son los usurpadores. Pero de algún modo nosotros no nos recuperamos de la época de la dictadura. Y no se modificó esa estructura. Entonces, en la dictadura hubo ganadores, pero no solo hubo ganadores que quedaron impunes. Argentina fue algo excepcional porque juzgó el brazo armado de los ganadores. Claro. Pero nunca jugó. Quedaron ilesos. Y cuando uno ve la cantidad de empresas que se quedaron, los Roca, los Bulgeroni, los Pérez Compán, los Míguez, los Mañeto, los Aguirre, los Blaquier, y siguen. Macri padre, exactamente. Los Macri, los Brown, los familiares de Marquitos Peña. Bueno,
Los Bullrich. Tenían 4 empresas, salieron de la dictadura con 20. Y además hicieron el robo del siglo, ya que a este muchacho vieron que le gusta, que es un problema entre privados. Bueno, la dictadura hizo que un problema de los privados no hiciéramos cargo del pueblo. Porque cuando estatizan la deuda privada, ahí él es un problema entre privados, no le funcionó, se lo olvidaron. Bueno, para eso se dan los golpes, se dan para generar un momento de impunidad donde la clase dominante arrasa y se posiciona. Ahora están tratando de hacer un nuevo avance dentro de este régimen que es autoritario, pero que mantiene la forma y mantiene el Estado de Derecho formal. Bueno, sí, las instituciones las sostiene a lo mínimo, digamos. Sí, pero ese me parece que es el tema. No logramos recuperarnos y a veces no se es consciente de esto, ¿no? Entonces uno ve que hoy se critica, se habla de Milei como si Milei fuera el poderoso, se habla de Milei como si fuera un loco. Yo nunca vi un loco que se equivoque solo para un solo lado. O sea, Milei no se equivoca nunca. Todo lo que decide es contra el pueblo y es a favor de los amos de él. No le pifia a ninguna. Nunca. Entonces no tenés nada de loco. O sea, ser loquito porque eso le sirve, inclusive para mañana ser impune, andás a ver la vuelta de la vida, pero no tiene nada de loco. Es un tipo muy vivo y es un instrumento que lo han puesto ahí para firmar y para robar todo lo que se pueda para la clase dominante local y para un imperio en decadencia que le ha quedado, de esto no hablamos en lo internacional, le ha quedado menos áreas de influencia ante el ascenso de China, ha perdido pie en África, ha perdido otros mercados, entonces ahora viene a asegurarse el patio trasero de suministros. Estados Unidos, para mantener la disputa con China, aunque están en retroceso, necesita de nuestras tierras, de nuestros recursos, y además necesita que China no los utilice. Claro. Aparte, es doble el tema. Es lo que utilizan ellos. Sí. Y además lo que no. Yo creo que la primera decisión es que Argentina no esté en el BRICS, ya era una primera decisión importante, impedir con el triunfo de Milei que no, porque iba a haber un acercamiento y en cualquier momento Argentina iba a estar sumada a ese conjunto de India, China, Rusia, Brasil. Pero es decir, los dueños de la Argentina, entre comillas, los usurpadores, son los que pusieron a Videla y son los que hoy ponen a Milei. Pero ese poder aparece invisibilizado ante la sociedad. En general, yo sé que en los sectores que tenemos esta concepción lo advertimos, pero la mayoría discute Milei y el otro. Y acá es para aprender, es un poema, ¿no? Lo que se ha hecho ante nuestros ojos, el saltimbanquismo entre Scioli, Massa, y Scioli y Massa ya es un poema. No, los nombres me... ¿De dónde estaba uno? Lo que hizo, ¿no? Scioli lo que permitió, lo que impidió. Scioli te advirtió que el Fondo Monetario va a venir y que vamos a devaluar. Y Massa se fue del brazo con Macri y le dio, porque recordemos que Milei es aquello que Macri dijo que iba a hacer con el peruano, como es con Vargas Llosa. Cuando le preguntaron... Más fuerte, sí. Más rápido. ¿Qué hubieras hecho de ser presidente? Lo mismo pero más rápido. Bueno, Milei es macrismo recargado, ¿no? Sí. De hecho tiene todo el plantel no completo. Claro. Bullrich, Sturzenegger, Caputo. Bien. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Qué lamentable pausa de hidratación fue Alberto Fernández, ¿no? Bueno, Alberto también. Alberto claro. es uno de ellos, ¿no? Sí. Entonces, que vino como a hacer una transición moderada y es lo que se va a pretender que pase ahora. Ahora se va a pretender que también el que venga haga un intervalo, haga dos cositas, pero bueno, eso que pasó con Scioli y con Massa debería hacernos recordar aquello que sí lo dice en la carta 10 a mis amigos, escrita en el 93, donde dice, poco importa quién será primer ministro, quién será presidente, quién será diputado, si en verdad, no lo dice así, pero sintetizo, si no es que desde la base social se está construyendo algo nuevo. Y los humanistas tenemos esa orientación. Nosotros tenemos que ir hacia la base social. Y no hay estrategismo que valga, ni hay... Las ideas son todas buenas, pero el único poder que se le puede oponer al poder del dinero es el poder del pueblo organizado. Y hablando con Pablo, intercambiando, él planteaba toda la cuestión de las herramientas que dispone hoy el poder real, el poder económico. Bueno, nosotros también tendríamos que disputar muchas de esas herramientas, ¿no? Entonces necesitamos base social, pero también utilizando las herramientas del sistema, generando en el lío, usando inteligencia artificial, o sea, disputando las áreas de ellos que ellos tienen controladas y nosotros creciendo en un área que ellos no pueden llegar, que es la base social. Porque vieron que ahí pifian. Hoy ya Milei no puede salir a la calle, ¿no? Claramente.
Sí, sí, claro, totalmente. Y cuando vas, saluda a la nada, saluda a una plaza que no hay nadie, o sea, es así. Ya le pasó a Macri, que no le iba a la gente cuando llovía. ¿Viste esa característica? ¿Viste lo que pasó con el presidente de Colombia, no? ¿No? Esas cosas que son como que hizo Macri acá arriba de un colectivo, ¿viste? Que No. Se bajó y tenía 50 contratados para festejar con esto, con el tema de el terremoto, ¿no? El terremoto en Colombia, pero cómo actúan en todos lados con esa copia de hacer ese show, ¿no? Sí. Y tenía 50 contratados para festejar que caía, pero en realidad están totalmente indignados con la actitud que ha tenido el presidente con el terremoto, ¿no? Sí. Digo, algo similar a lo que pasó acá con Milei y Bahía Blanca. Sí. Bien, salgamos un poquito del diagnóstico y empecemos a hablar. Hoy nuestro país está endeudado. Tenemos índices de indigencia y de pobreza tremendos, no son los que dice el INDEC. Tenemos una clase media totalmente endeudada, a los trabajadores estatales, a los trabajadores privados, aún teniendo trabajo se está muy complicado, aún teniendo más de un trabajo se está muy complicado. ¿Qué reflexión haces respecto a qué medidas, qué cosas te parece que desde el Partido Humanista? Cuando Duhovne en el gobierno de Macri no era ministro de Economía, aún en el gobierno de kirchnerismo, con todas las limitaciones que tenía, ¿qué destacaba Duhovne? Que Argentina era un país raro. ¿Por qué? Porque era el país menos endeudado del mundo, ya que no estaba endeudado, o estaba poco endeudado, el Estado, las empresas y la familia. Hoy, entre el macrismo y el mileísmo, con Alberto Fernández y los Leandro Santoro y toda la gente que le pasó por el Congreso la deuda, ¿sí? Itaí Hackman, Mayans, mi amigo, que sabes que no lo quiero mucho, le pasaron la deuda por el Congreso, el país está hiperendeudado, como están las empresas, que muchas de ellas van a la quiebra, y como están las personas. Las familias. Y las familias que hoy están más endeudadas son justamente las familias del Estado, que Milei se jacta de haber recortado el gasto público y de decir que son los salarios estatales los que más han perdido, y entre ellos, cuando vemos la gráfica, el personal militar, el personal policial, el personal de fuerza de seguridad es el que más ha perdido, porque les han dicho, andá a dar palo tranquilo, ¿no? Podés dar palo, que no va a pasar nada. Está bien, eso te permitirá una catarsis, sacarte, depende cómo seas vos, pero en el bolsillo lo están liquidando. Entonces nos encontramos con personal que se suicida, con gente endeudada, se está dando el colmo de que las fuerzas de seguridad se endeuden con personas que se dedican a ciertas cosas en el barrio, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de complicidad se está dando, ¿no? Así que la salida es muy sencilla. Hay que salvar a las personas y que se fundan los bancos. Es lo que se debió haber hecho a nivel mundial con la crisis del 2008 de Lehman Brothers, que se fundan los bancos. ¿Cuál es el problema? El banquero va a tener... Estás hablando de que el Partido Humanista propone la nacionalización de la banca. Bueno, siempre le hemos propuesto, ¿no? La nacionalización de la banca y el comercio exterior, y por supuesto encarar el tema del endeudamiento con la cesación de pagos, la auditoría de la deuda, y cuando veamos los resúmenes, puede pasar que hayamos pagado de más, además. No solo que no pagar más, sino que podemos exigir, hay que hacer los números, que nos devuelvan el sobrepago que hemos hecho. Porque sin duda que la deuda argentina, dentro de lo que se ha catalogado como deuda odiosa, nosotros siempre tomamos como referencia todo el aporte que hizo Alejandro Olmos, ¿verdad? Y el juicio que se le hizo a cargo del juez Ballesteros, ese es el antecedente histórico que hay que continuar. Exacto. Porque la deuda hay que ponerla en el centro. Cualquier gobierno que venga ahora y que eluda el tema de la deuda, no hay nada de qué hablar. De hecho, el progresismo está eludiendo el tema, ¿no? O sea, están viendo desesperadamente cómo van a hacer para pagar. Eso ya te marca el nivel que tienen de claudicación. De claudicación. Bien. Una cosa que es importante, hay que salvar a las personas y hay que joder a los bancos. Recordemos que el banco no produce absolutamente nada. Recordemos que en la economía humanista, para nosotros hay dos factores de relevancia nada más. El capital, los medios de producción de conocimiento, producción de servicios, producción de bienes, y el trabajo. Y eso es lo que tenemos que arreglar. Está de más la especulación y la usura. Nosotros proponemos la banca sin interés. ¿Y cómo? Si
Sí, en la banca tiene que ser un instrumento nada más, porque no mandar con el trueque. Yo no voy a juntar 50 ovejas para cambiarte por una camioneta. Entonces hay algo que representa, ¿no?, el valor que tiene el dinero, pero el dinero no puede generar en sí mismo riqueza. Eso es falso. Por eso se estima que a nivel mundial la economía mundial está inflada como unas 30 veces, y todo esto que nosotros vemos de las empresas, lo que vale la empresa de Elon Musk, eso está inflado, eso no es real. Vos me decís a mí, ¿qué preferís vos, Mercado Libre o YPF? ¿Con cuál te quedás? Yo me quedo con YPF. Te dejo Mercado Libre vos. Porque Mercado Libre vale mucho. Pero Mercado Libre lo podemos reemplazar por el correo argentino. Sí, Entonces claro. Mercado Libre lo puede hacer el correo argentino. Lo que hace Facebook lo puede hacer la UNESCO. Porque encima la ciencia básica y el soporte tecnológico se hizo en el 90% con aportes de los estados, de los impuestos de los trabajadores del pueblo. Totalmente. Entonces, vos eliminás la banca, ¿qué va a pasar? Un montón de gente que tenía una riqueza ficticia desaparece, pero está en la fábrica, está el trabajador, está en los medios, está la tecnología. Vamos a ir a una pausa ahora para hacer un quiebre con los temas. Sin una ruptura de creencias, no hay posibilidad de que... Porque la gente todavía, hasta el más oprimido, cree que no se puede vivir si no está el banco, ¿no? El mito del dinero. El mito del dinero. Bueno, muy bien, vamos a una pequeña pausa. Tenemos a cualquier tema musical. Sabemos que todavía estamos bajo los 100 días de la partida del Indio, así que tiene que ser un tema de los redondos o de los fundamentalistas. Vamos un minutito y medio, Dani, para... Sí, lindo los fundamentalistas, me ha gustado escucharlo. Ah, te ha gustado. Fue un descubrimiento. Fue todo un descubrimiento. ¿No Bien. era ricotero? No. Bien, tengo mi hermano. No sos de música, ¿no? No, la música no ha sido su... Tengo que tener influencia. Si la persona que está al lado me influye, pero si no, Bien. amigo, lo que sea, si no... Bien. Bueno, entonces, sobre todo para que Joaquín, que ha venido cabeceando en todo lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo se ve que es primo hermano nuestro compañero marxista acá? Que todo lo que tiene que ver con la relación... Qué bueno con tener un compañero así. Que sí. Está, si el otro lado está haciendo... Aparte, todo lo que hablaste de la relación con el capital y la banca y todo eso estaba así. Imagínate si está haciendo con cara de ese utópico. ¿No? Pero no. Viejo delirante. Así que cuando quieras, la música, Joaquín. Bueno, ahora vamos a ver qué va a hacer. Dios, una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos. Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen encerrojadas. El pabellón en un segundo se nubló todo y ya no vemos nada. Pruebo trepar hasta entrar, buscando el aire y ver cielo. Grita amor, días y amigas, busquen noticias en la puerta y fuera. Tiempo después escucho aún el ruido loco de los patrulleros. Buscan así baldosas flojas donde escondemos tesoros y miserias. Pobrecito, pobre cebolla, no pudo más, se degolló por miedo. Nadie es capaz, no puede borrar mis recuerdos. Nadie es capaz de matarte mi alma.
Estoy herido, estoy quemado, porque camilla comenzada. Voy a Muy bien, ya estamos, ya nos larga al aire enseguida, le pedís, lo tenés. Último bloque de Serendipia acá, disfrutando de esta tarde con Daniel Roca, secretario general del Partido Humanista, ahora 2026 al 2028, 2 añitos. ¿Y qué nos depara? ¿Qué está organizando el PH? ¿Vamos a reactivar la cosa? Sí, actualmente estamos en 9 distritos con presencia de militantes de más pleno, capital, provincia, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Chubut, Mendoza, La Pampa Córdoba. Y Córdoba. Córdoba donde tenemos el desarrollo más de base en estos últimos tiempos con un solo secreto, ir a la base social. Ahí está el amigo de los antiguos, ¿no? Schulz, que es Sí, estuvo acá en Serendipia, le hicimos una entrevista. Agarra, se va a un pueblito, el trabajo de base, ¿qué es lo que hay que hacer? No, no hay mucho secreto, pero hay que hacerlo. ¿Y qué vienen conversando este nuevo equipo? ¿Cómo ves esta etapa? ¿Hay entusiasmo para encarar esta...? Hay ganas después de varios intentos de que además han estado truncados por amigos que parten, en fin. Sí. En un contexto además que tenemos que advertirlo, todos tenemos los ingresos disminuidos, hace para viajar, para poner mango para las cosas, un partido que se autofinancia para viajar para tener tiempo, para disponer de tiempo para viajar de un punto a otro. Pero sí, la idea es en estos meses ir generando una nueva condición y ir generando la dinámica que sobre todo nos ponga claramente hacia la base social y luego darle tiempo a las acciones, ¿no? No podemos ser pragmáticos de pretender que porque tenés un planteo excelente y todo lo demás, salga a la calle, diga dos cosas, la gente se te tire encima, o todo el mundo diga, no. Ya tenemos antecedentes, lo que somos de otra época, desde los orígenes de lo nuestro y del partido, sobre todo de la época del partido, sabemos que al principio es el momento que más cuesta cuando no se ven los resultados. Hay que apostar, en mi caso yo he puesto a 10 años de mi vida, más, llevo 40 en el humanismo, 41, a decir, bueno, en el Río de la Plata, en ambas orillas, voy a estar aplicado a este organismo, también al Centro de Estudios Humanistas, pero a este organismo, y tratando de pasarle la posta a otra generación, en un mundo que tiene una aceleración y que está en manos de los que decíamos hoy, pero no por eso tenés que dejar de intentar las cosas. Uno tiene que intentar hacer aquello que cree y que está convencido, así fuera la única persona en el planeta que piensa así. Alguna vez los humanistas, por ejemplo nuestros de Occidente, nuestros antecedentes históricos, pregonaron y se movieron en un mundo muy oscuro, más oscuro que este, más irracional que este, tal cual. Y no con las posibilidades de ruptura y de salida que porque la tecnología, eso era una carreta, estaban las sociedades en muy lenta modificación y sin embargo no dejaron de eso, de intentar de dejarlo mejor, de pasárselo a otra generación. Ese es el desafío. A mí me parece que si intentamos con intensidad, ponemos la energía clara hacia la base, hacemos foco en nuestro planteo revolucionario y la salida propositiva, lo que hablábamos con Carlos Dorrando, hablamos siempre, pero de poner la salud y la educación como los grandes pilares y en torno a eso organizar la sociedad. Y cuando te dicen, ¿de dónde van a sacar los recursos? Por ejemplo, a nivel mundial del armamentismo. Hoy se gasta 70 veces más en armamento que en lo que... Sí. Esa discusión no hay que darla más. O sea es tajante, digamos. Sí, los recursos están. Sí, pero para algunos los recursos no están, porque uno escucha todavía que... Claro. Y ahí tenemos la milonga del sistema. No, los recursos son finitos, te dicen. Los recursos son escasos. Para cubrir las necesidades básicas de todo ser humano, no, porque las necesidades no son infinitas. Lo que es infinito es el deseo. Si vos querés tener, 300 autos último modelo, y decís, yo quiero tenerlo, ¿lo necesitas? No, pero me gusta. Bueno, cuando hablas de gusto, es un deseo. ¿Vos en cuántas camas necesitas dormir por día? Claro.
A la noche, ¿en cuántas casas vas a dormir al mismo tiempo? ¿Te vas a quedar en 3 casas, en 10? Aunque esto sea básico, es lo que muchas veces no se entiende. Ahora, no te rías de esto o no digas nada, porque hay gente que te duerme en la calle. Entonces, eso que a vos te parece que, bueno, yo puedo tener, está bien, pero mirá que hay gente durmiendo en la calle. Mirá que hay 1.000 millones de personas que no padecen desnutrición crónica severa y deshidratación en tierras donde se cultiva. Así como nosotros debemos pasar de largo muchas veces la pesca casi pasa de costado, o ahora vamos a ver pasar el litio. En África hay países donde se cultivan los tomates y la gente no consume tomate. Lo va a pasar para exportar. Entonces, está pasando con la carne. Exactamente. Está pasando con la carne. Felices VTN ayer diciendo una buena noticia y bueno, ha bajado el consumo de carne, pero lo bueno es que ha aumentado la exportación. Y te lo dicen como claro, si no fuera, che, se la están llevando para otro lado, la nuestra. Bueno, esas cosas me parece que son elementales. ¿Qué actividades, Dani, nos quedan unos minutitos? ¿Qué actividades de inmediato o qué momento organizativo está teniendo? No, nosotros estamos, por ejemplo, previendo, o sea, acá lo que el primer paso importante va a ser el primer encuentro que hagamos de este periodo con los miembros plenos. Ajá. Ese es el hito. ¿Programado para cuándo? Y será un mes y medio más. Sí, eso va a ser una condición. Y después hay varias cosas que estamos como diseñando, como decir, bueno, qué hitos tenemos a nivel anual que tenemos que participar sí o sí, pero además son cosas que se vienen haciendo de antes. No es que... Sí, claro. Por ejemplo, nos planteamos el 24 de marzo tener una mayor presencia. Bueno, se está participando el 24 de marzo. Sí, claro. No es que sí. este PH de ahora, digo, ¿no? Y así con un montón de cosas que no quiero hacer ningún misterio, pero las estamos elaborando, digamos, ¿no? Sí, claro. Es un nuevo equipo con lo que se viene haciendo y darle más potencia a lo que se está. Exacto. Bien. Bueno, Dani, nos vamos a encontrar acá. O ya dejás de participar en Sendipia, pueden estar las dos funciones, podés ocupar esta función y poder ocupar otra. De ninguna manera. Bueno, además, entonces quedará en vos el bloque de noticias humanistas respecto al PH, digamos. Además, los martes, yo ya estuve haciendo a partir del martes 17 de noviembre, la fecha que me propuse, voy a iniciar con la actividad callejera que va a coincidir con la radio. Hoy estuve viendo, me irías a arrancar tipo 9 de la mañana en Chacarita con el megáfono, con un volante que va a tener que ver con lo que este CN termine. Distintos mitines, digamos. Claro, hasta llegar acá al obelisco, ¿no? Pero mi idea, por lo que estoy viendo, ya a las 2 de la tarde estaría por acá. Así que a veces voy a andar en la vuelta, para ir cansado me voy a un bar, salgo desde un bar, alguna vez los podré visitar. Así que voy a estar acá los martes. Justo coincide con que voy a andar en zona. Bueno, buenísimo. Bien, lo vamos a tener, a Recuna por Avenida Rivadavia y nuestro corresponsal militante, y a Dani, que va a tener esa faceta también de los mitines y la militancia en la calle. ¿Algo más que te quede en el tintero? No, simplemente todo aquel amigo que le interese el Partido Humanista se puede referir a nuestras vías de contacto en nuestra web. En este país no tenemos el tema de Uruguay, que no hay una historia tan extensa, ¿no? Partido Humanista de Argentina, está la página web, ahí tienen datos cómo contactarse, está en nuestras redes sociales, y bueno, somos el pueblo, una parte del pueblo que se está organizando. Nosotros tenemos que siempre tener en cuenta eso, y al pueblo que convocamos a que tome el humanismo y se transformen a sí mismos y transformemos la sociedad. Bueno, buenísimo. Nada, para nosotros es una alegría. Te tenemos todos los martes a través del Zoom, como panelista, como columnista de política internacional. Y bueno, ahora tenerte acá en el estudio. Buenísimo. Sí, de un modo distinto. Qué lindo, además en Caput, ¿no? Sí, la verdad. Una radio compañera. Y si es lindo Caput, más linda es la continuidad a Serendipia. Se nos viene poesía a la hora del mate con la genia extraordinaria conductora Gladys Merola. Una maravilla. Así que quédense en que se viene muchas poesías con unos buenos matecitos para pasar la tarde. ¿No te parece, Agus? Sí, y nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 15 horas, también este mismo equipo. Totalmente seguro. Aquí en Caput. Gracias, Joaquín, por la operación técnica. Dani, arriba este periodo de más PH, más Partido Humanista en la Argentina. Paz, fuerza y alegría para todas y todos. También para ti. Paz, fuerza y alegría. Muy bien, nos encontramos la semana que viene. Quédense en la tarde de Caput. Poesía a la hora del mate. Genia, extraordinaria.
La mejor, la número 1. Gladys Merola. Que llorar, que son ¿Cuánto te paga Gladys? Yo siempre ¿Qué lloré tal? por Siempre. no reír, Siempre no. pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Y se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar. Ya se terminó, Ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. Y no hay que llorar, que son cosas que pasan. yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán.